Y al principio de todo, un niño llamado Natsumi anuncia los collares de flores que el club de ciencias vende en la escuela. Sin embargo, tras vender solo 5 unidades, tras pasar todo el día intentando atraer clientes, se da cuenta de que es un pésimo vendedor, pero intenta consolarse diciendo que puede compensarlo vendiendo más al día siguiente. Justo cuando regresa a clase, se le acerca una chica que empieza a quejarse, diciendo que Natsumi no puede salir de la tienda solo. Después de todo, algunos clientes pasaron antes, pero no había nadie para atenderlos. Al oír esto, dice que aunque estuviera en la tienda para atenderlas, las chicas no comprarían nada, pues se considera un pésimo vendedor. Sin embargo, la chica lo sorprende, diciendo que, de hecho, compraron 27 artículos. Ante esto, Natsumi le quita el sobre con dinero, pero en cuanto lo hace, aparta la mirada, pues no puede mirar a chicas guapas mucho tiempo sin sentirse incómodo. Y en cuanto a ella, la chica sigue presionándolo, hablándole al oído. Luego le pregunta por qué se fijó una meta de ventas de 100 artículos. Al enterarse, Natsumi le pregunta cómo se enteró de su objetivo, y luego responde que se lo contó Sato, el profesor del club de ciencias. Ante esto, Natsumi le recuerda que acaba de violar su privacidad, pero aún así, insiste, pidiéndole que le explique por qué su meta de ventas es de 100 artículos, y al ver que no hay otra opción, termina cediendo, y dice que su objetivo es abrir su propia tienda para vender esos productos. Pero como el emprendimiento es algo inestable, sus padres le pidieron que llevara una vida normal con un trabajo común y corriente. Sin embargo, Natsumi decidió seguir adelante con su plan, iniciando una conversación con sus padres, y al final llegaron a un acuerdo. En ese caso, Natsumi debía vender 100 artículos en su escuela para generar confianza. Al oír esto, la chica se ríe de él, como Natsumi ya lo esperaba, y dice que sus padres tienen razón, porque realmente tiene un plan de vida muy infantil, y cuando la ve burlarse de sus metas, Natsumi se enfada. Después de todo, ni siquiera se conocen. Por su parte, decide ayudarlo a vender los 68 artículos que le faltan para alcanzar su meta, presentándose como Inuzuka Himari y pidiéndole que le deje las ventas al día siguiente. Al llegar ese día, Natsumi la ve promocionando sus productos a sus compañeros, diciendo que pueden comprarlos en internet, y gracias a ella, logra vender todos los artículos restantes. 2 años después de abrir el bazar en línea, Natsumi sigue vendiendo sus productos en línea con la ayuda de la tienda de sus padres. En este caso, solo recoge flores y crea accesorios con ellas, manteniéndose en su propio mundo. Y aunque su familia lo describe como una persona reservada, Natsumi cree que solo en la soledad se encuentra la prosperidad. Otro día de trabajo, Himari se le acerca y lo abraza sorprendida. Ante esto, Natsumi se queja con la chica, pidiéndole que deje de molestarlo mientras trabaja, pero al oír esto, la chica le recuerda que lleva allí más de 1 hora y que aún no le ha prestado atención. Dicho esto, se sienta en el regazo de Natsumi, quien pronto se avergüenza y se va a la otra mesa para seguir trabajando en otra cosa. Ante esto, Himari lo nota avergonzado y vuelve a saltar sobre él. Entonces, Natsumi intercambia una breve conversación con ella, hablando del bazar que empezaron 2 años antes. Después, Natsumi le pide que lo deje ir, pero Himari dice que él es el hombre con el cuello más codiciado, y en cuanto a ella, Himari es la chica con los brazos más deseados. Y durante este empujón y codazo, Natsumi recuerda una conversación que tuvo con ella poco después de que la chica lo ayudara a vender sus joyas. Ese día, Himari le propuso abrir una tienda de accesorios florales. Después de todo, ver cómo brillaban sus ojos mientras trabajaba con las flores le dio la motivación necesaria para querer trabajar con él también. Dicho esto, Himari le pide que solo le muestre esos ojos apasionados a ella y, a cambio, le promete que la ayudará y venderá todos sus accesorios. Bueno, volviendo al presente, Natsumi le pregunta a Himari sobre la agencia que la llamó para ser modelo, y ella responde que rechazó la oferta. Al fin y al cabo, solo se centra en ayudarlo a vender sus accesorios, porque si logra abrir su propia empresa antes de los 30, Himari está dispuesta a casarse con él. Al oír esto, Natsumi le dice que deje de hacer esa broma tonta, porque desde que empezó, Himari, su hermano, empezó a burlarse de él, llamándolo cuñado. Ante esto, Himari dice que a su hermano le gusta mucho, y por eso sigue haciendo este tipo de bromas, algo que no parará, a menos que Natsumi se case con alguien más. Pero, al oír esto, le recuerda que primero debe salir con alguien antes de casarse. Ante esto, Himari comenta sobre ese amor de la infancia que tuvo y deduce que no busca novia, porque todavía piensa mucho en ella. Sea o no el caso, Himari le dice que debería empezar a buscar novia. En su caso, Himari comenta que ha tenido varios novios,
pero que siempre hablaba de Natsumi cuando estaban con ellos. Al fin y al cabo, solo los veía como un pasatiempo. Al oír esto, Natsumi la critica por tener ese tipo de pensamientos sobre los demás, pero Himari dice que nunca ha tenido la idea de lo que es tener un romance, lo que la hace parecer más fría. Al oír esto, Natsumi le pregunta si de verdad va a esperar a que abra una tienda para casarse, y Himari responde que sí, pero cree que podría acabar en un matrimonio arreglado, ya que él no piensa casarse con ella. Al verla intentar culparlo, Natsumi le dice que deje de hacerlo, pero ella intensifica el drama, diciendo que se verá obligada a casarse con un anciano destrozado por su culpa. En cuanto a él, Natsumi se pregunta si los matrimonios concertados siguen existiendo como antes. A esto, Himari responde que sí, y que suelen ocurrir después de la preparatoria. Y en su caso, es mucho más probable, ya que Himari proviene de una familia ilustre. Al oír todo esto, Natsumi se compadece de ella y le dice que puede ayudarla si algo así realmente sucede. Ante esto, Himari se ríe en su cara y dice que los matrimonios concertados ya no existen. Y bueno, al regresar a casa, Natsumi recuerda un viaje que hizo con Himari hace unos años, y en la conversación hablaron de relaciones, hasta que de repente ella sugiere que deberían vivir juntos a los 30 si no están saliendo con nadie. Al oír esto, Natsumi se abstiene de responder a la propuesta, que considera ridícula. Sin embargo, él muestra interés en saber por qué ella establece el límite de edad exacto en 30. Ante esto, Himari explica que 30 años es un buen límite, pero Natsumi sigue diciendo que no piensa seguir con ella. Después de todo, prefiere chicas más elegantes. Al oír esto, Himari empieza hasta a abrazarlo, riendo y diciendo que es la primera vez que la rechazan en su vida. Bueno, al día siguiente en la escuela, Himari se encuentra pensando en Natsumi y cree que le gusta mucho, porque si solo quisiera besarlo, no le importaría tanto apoyarlo en sus proyectos personales. Pero aunque no puede tener la relación que espera con él, Himari dice que al menos quiere que su futura novia acepte su amistad. Después de todo, se sentiría muy triste tener que alejarse de él solo porque empezó a salir con alguien. Mientras tanto, Natsumi va a una máquina expendedora de la escuela, hasta que, de repente, una chica se detiene a su lado para comprar algo también. En ese momento, se obsesiona mirándola, cuando de repente su pulsera se rompe. Natsumi aprovecha la oportunidad para conversar con la chica y se ofrece a arreglarle el accesorio. Sin embargo, la chica lo mira con desprecio y le pregunta por qué quiere ayudarla. En ese momento, Natsumi simplemente sale corriendo y le dice que olvide lo que dijo. En otro momento, se le acerca Makishima, un compañero de clase. Himari también va al lugar y empieza a besarse con Natsumi, hasta que de repente, él y Himari empiezan a pelear para decidir quién de los dos es el dueño de Natsumi, y a él, a su vez, le parece extraño que peleen tanto. Después de todo, Himari y Makishima han salido en el pasado. Himari le recuerda que siempre trató a sus novios como simples pasatiempos. Sin embargo, en el caso de Makishima, dice que ni siquiera quiere recordar el tiempo que pasó con él. Los dos empiezan a discutir, pero Natsumi los interrumpe y le pregunta qué hace Makishima allí. Al oír esto, el chico va directo al grano y pregunta si Natsumi habló con una chica cerca de las máquinas expendedoras el día anterior. En ese momento, Natsumi recuerda a la chica y asume que es otra de sus novias. Sin embargo, Makishima dice que no es así. De hecho, llama a Rin y le dice que quiere arreglar su pulsera. Luego van a la habitación de Natsumi, donde ella empieza a analizar el estado crítico de la pulsera. Entonces, él pone cara de preocupación, lo que enfurece a Rin. Y al verla acercarse tanto a Natsumi, Himari le informa que el chico suele ser muy tímido con desconocidos. Y luego apunta un espejo a la cara de Rin, mostrando la expresión aterradora que pone. Al verse tan enojada en el espejo, Rin se desploma de espaldas, temerosa de su propia imagen, lo que hace que Himari empiece a burlarse de su rostro. Entonces, Rin se levanta y empieza a levitar a Himari con una sola mano, recordándole las veces que le hizo daño. Al no ver salida, Himari decide apelar, manoseando los pechos de Rin para que la suelte. Ante esto, Rin se asusta y le regala a Himari la huella de una mano en su rostro. Y entonces, la chica se queda en la mesa de al lado, mientras Natsumi arregla el brazalete en la otra mesa con Rin. Pero al notar que está muy distante, Rin se confunde y Himari le informa que suele concentrarse mucho en su arte. Y bueno, después de terminar el brazalete, se va solo a casa y Rin y Himari siguen su camino juntos. Y de repente, Rin empieza a charlar y comenta sobre una persona que le gustaba pero que nunca había visto, y luego muestra una foto de Himari con los accesorios hechos por la persona de la que habla, es decir, el propio Natsumi. Al oír esto, Himari se da cuenta de que ya no es la única que puede admirar el trabajo de Natsumi.
¿quién hubiera pensado que te quedarías? Y al regresar a casa, Natsumi regresa, atrapado en su propio mundo, concentrado solo en el trabajo, hasta que, de repente, se da cuenta de que hace mucho que no habla con otra chica que no sea Himari. Y mientras sigue concentrado en el trabajo, Natsumi es interrumpido por Sakura, su hermana, quien, al descubrir que está reparando un brazalete a petición de una chica nueva, le dice que debería aprovechar la oportunidad para cambiar sus accesorios. Después de todo, siempre los arma según los gustos de Himari, lo que hace que sus joyas parezcan un jardín congelado, atrapado en el tiempo. Al oír esto, Natsumi baja la cabeza, mostrando tristeza al darse cuenta de que su hermana tiene razón. Sakura, por su parte, continúa con sus analogías y le dice que debería dedicarse a su trabajo con más pasión, como si fuera un romance eterno con más dinamismo. Y aunque entiende lo que dice Sakura, Natsumi le recuerda que las ventas de sus productos siguen siendo altas, por lo que cree que le va bien. Sin embargo, Sakura le pregunta si puede fidelizar a sus clientes, animándolos a volver por más. Al oír esto, Natsumi parece desesperada, pues entiende que todo lo que dice Sakura tiene mucho sentido. Y ahora en la escuela, Natsumi confiesa que su hermana, a pesar de ser insoportable a veces, tiene razón en esta historia. Después de todo, pocos clientes vuelven a su tienda para comprar nuevos accesorios. Y mientras tanto, Makishima está encima de Enochi, ofreciéndose a ayudarla a ganarse a Natsumi, si eso es lo que ella quiere. Pero al verlo tan desesperado por intentar ayudarla, Enochi lo despide. Y de repente, Himari aparece allí, pidiendo hablar con su amiga a solas. Ante esto, Makishima comienza a meterse en problemas con ella, diciendo que estaba hablando con Enochi primero, pero de repente, dos chicas del club de tenis llaman al chico para ver el partido en el que estarán, y entonces se va con las chicas, dejando a Himari y Enochi más cómodos para hablar. En otro momento, Himari encuentra a Natsumi regando las plantas de la escuela, y le comenta que notó su mirada pensativa durante la clase. Natsumi le comenta que planea cambiar algunas cosas en su próxima pieza. En este caso, usará un concepto diferente en la joyería, más centrado en la pasión romántica, y un corazón roto en la desesperación. Pero al escuchar su idea, Himari se echa a reír, pues nunca imaginó que alguien como él se interesaría por el romance de la nada. Sin embargo, Natsumi le cuenta la conversación que tuvo con su hermana, y al escuchar todo, Himari coincide con Sakura. Después de todo, Natsumi solo hace cosas que le agradan, así que debería valorar más la mirada del cliente. En cuanto a Natsumi, la comprende completamente, y le pregunta qué opina sobre el tema de la joyería centrado en el romance. Ante esto, Himari dice que va por buen camino, considerando que su público es mayoritariamente femenino. Pero al oír esto de Himari, Natsumi le recuerda que, aunque es mujer, es, sin duda, la persona a la que menos le gusta el romance, y luego le pregunta qué considera Himari como amar a alguien. A esto, ella le responde que querer besar o llegar hasta el último minuto con alguien es lo que ella entiende por amor. Pero al escuchar esta definición de amor, Natsumi le informa que se ajusta más a un simple deseo carnal. Y en cuanto a ella, Himari dice que él tampoco entiende el amor, ya que no le gusta a nadie. Después de todo, ella cree que el deseo de besar y el amor romántico ocurren al mismo tiempo. Pero al escuchar esta definición, Natsumi dice que está mezclando el amor con el deseo sexual. Sin embargo, Himari cree que, de hecho, el deseo sexual es solo un receptor de la atracción romántica. Dicho esto, Himari le pregunta qué le molesta tanto, y Natsumi, incómoda, se pregunta si realmente le preguntó algo así. Y en cuanto a ella, Himari continúa bombardeándolo con preguntas embarazosas, hasta que de repente menciona el nombre de Enochi en medio de la conversación de la nada, y le pregunta si está interesado en besarla. Pero tan pronto como escucha eso, Natsumi se confunde aún más, y le pregunta por qué mencionó a Enochi. En esto, Himari dice que poner un modelo de una chica ideal sería más fácil de ejemplifica lo que intenta decir. En ese momento, Natsumi decide dar la respuesta que busca de inmediato y dice que nunca ha mirado a una chica y ha querido besarla. Al oír esto, Himari sugiere hacer una prueba, en cuyo caso ella está dispuesta a besarlo. Sin embargo, Natsumi le recuerda que para besar a alguien, primero hay que sentir atracción romántica, así que él le pregunta si realmente lo ve así. Ante esto, Himari cambia de tema, diciendo que solo ve a Natsumi como su mejor amiga, pero le recuerda que ni él ni ella han experimentado la sensación de querer besar a alguien, así que si lo fuerzan, podrían acabar reconociendo esa sensación. Al oír esto, Natsumi se da cuenta de que realmente tuvo una idea brillante, pero a la vez demasiado absurda para ponerla en práctica. Y mientras él reflexiona sobre lo que acaba de oír, Himari se acerca y le toma la mano. Después
después de eso, Himari dice que tomarle la mano no es muy diferente a besarlo. Después de todo, tocarle la mano y besarlo generaría el mismo contacto físico, por lo que ella ve ambas cosas como exactamente lo mismo. Y aunque le da el visto bueno para que la bese, Natsumi deduce que solo está gastando otra de sus bromas, y al final volverá a molestarlo como siempre. Pero a medida que le presta más atención, nota a la chica con las mejillas sonrojadas, como si realmente tuviera un interés genuino en él. Con eso, ella comienza a acercarlo cada vez más, y entonces Natsumi siente que su corazón se acelera gradualmente. Sin embargo, Himari lo interrumpe todo, y demuestra que solo se estaba burlando de él. Pero para compensar la broma que le hizo a Natsumi, le pide salir con él ese sábado. Y cuando llega el día, el hermano de Himari recoge a Natsumi en su casa, y comienza a llamarlo cuñado durante todo el viaje, lo que hace que Natsumi se sienta visiblemente incómodo. Sin embargo, no responde a las bromas de Hibari. Y bueno, al llegar a su destino, Natsumi se despide de Hibari y va a encontrarse con Himari, quien, al verlo, comienza a criticar su estilo común, diciendo que debería haberse vestido un poco mejor para conocerla. Sin embargo, Natsumi le informa que Hibari lo apuraba todo el tiempo, lo que a su vez le impedía arreglarse más. Ante esto, Himari dice que tienen un invitado especial, así que debería haber sido más cuidadoso con su apariencia de todos modos. Y tan pronto como ve al invitado, Natsumi se asusta, ya que no imaginaba encontrarse con Enochi de forma tan fortuita. Y bueno, mientras se dirigen a un restaurante, Himari le pregunta cuál será la imagen de su próximo producto. Ante esto, Natsumi dice que aún no ha pensado en nada, y que aunque sabe lo importante que es probar cosas nuevas en su empresa, aún no sabe qué hacer. Al oír esto, Himari le informa que Enochi se ha ofrecido como modelo temporal para él, como agradecimiento por arreglarle el brazalete. Ante esto, Himari vuelve a bromear con Natsumi, diciendo que tiene suerte de tener dos bellezas para él solo, con la excusa de que es por trabajo. Natsumi, por su parte, sigue pensando que la situación es demasiado repentina. Sin embargo, Himari dice que necesita cambiar de modelo de vez en cuando para inspirarse más. Además, sugiere que se tomen fotos en la pastelería de Enochi, pero al oír esto, Enochi saca su celular y dice que debe pedirle permiso a su madre antes de tomar las fotos. Y cuando están a solas con Himari, Natsumi le dice que esta vez la está forzando demasiado. Sin embargo, Himari dice que, de hecho, Enochi está interesado en él, pero es tan tímido que necesita un empujoncito. Y bueno, al pasar por una joyería, Natsumi se emociona al probarse unos collares a Enochi, a quien le extraña que ambos estén tan entusiasmados. Ante esto, Himari empieza a burlarse de la situación, diciendo que Natsumi es realmente muy extraña. Y al oír esto, Enochi empieza a reírse de la interacción entre ambos. Y luego van a un lugar para demostrarlo, los collares en ella, hasta que de repente, Himari tiene la idea de dejar que Natsumi le ponga el collar a Enochi. Sin embargo, le recuerda que la chica podría terminar sintiéndose incómoda con esa situación. En ese momento, Himari le pregunta directamente, y Enochi, un poco avergonzado, dice que no tiene ningún problema en dejar que le ponga la joya. Al oír esto, Natsumi se toma la libertad de ponerle el collar, pero lo hace acercándose demasiado a Enochi, quien empieza a sudar y a ponerse rojo. Y poco después, Himari termina de destrozar a la chica, diciendo que su forma de vestir es muy sexy. Bueno, después de salir del lugar, se dirigen a una floristería para que Natsumi recoja las flores, que darán forma a su nueva joya. Y mientras camina por la floristería, Enochi se detiene frente a una flor muy llamativa, y después de hablar brevemente con Natsumi, ella se avergüenza y se marcha. En esto, Himari va con Natsumi, y le sugiere que tome una rosa para hacer la joya. Sin embargo, le recuerda que hará una joya inspirada en Enochi, y aunque una rosa es hermosa, todavía está llena de espinas, lo que a su vez refleja lo opuesto a Enochi, porque aunque ella parezca espinosa a veces, Enochi es más una persona sincera, más que espinoso de hecho. Y bueno, durante la conversación, Himari le pide a Natsumi que le dé el dinero para las bebidas, y le sugiere que vaya a disculparse con Enochi, mientras ella regresa con las bebidas. Pero al oír esto, le recuerda que fue Himari quien creó toda la situación, y además le pide que no lo deje a solas con Enochi, para evitar más vergüenza. Ante esto, a Himari simplemente no le importa lo que diga, y le dice que considere ese momento a solas con ella solo como un entrenamiento. Bueno, Natsumi hace lo que sugiere, y se disculpa con Enochi por lo que Himari hizo en ese momento. Luego, Enochi comienza a hablar un poco más sobre la relación que tuvo con Himari cuando era niña. En este caso, su madre la envió a hablar con Himari,
porque la niña siempre estaba encerrada en casa y se pasaba el día leyendo. Entonces, Enochi decide ir con Himari y darle unas galletas para comenzar una amistad. Y bueno, volviendo al tema de las flores, Natsumi decide trabajar con la flor que Enochi elige. Después de todo, ella es su modelo esta vez. Luego, dice que prefiere las flores grandes y luego Natsumi sugiere hacer las joyas con tulipanes, porque además de ser grandes, estas flores también representan amor y consideración. Al darse cuenta de lo mucho que sabe de flores, Enochi le pregunta por qué le gustan tanto. Ante esto, Natsumi recuerda un viaje que hizo con su familia a un jardín botánico cuando estaba en primaria. Como había perdido a sus padres, decidió vagar por el lugar sin rumbo. De repente, encontró a una niña que también estaba perdida, así que decidió usar la paga que le habían dado sus padres para regalarle una flor. Tras encontrarlos, la niña se despide y se va con ellos, diciendo que guardará la flor que le regaló Natsumi como recuerdo. Y en medio de su relato, Enochi lo interrumpe y añade algunos detalles más, diciendo que la chica que conoció era en realidad ella. Y bueno, al caer la tarde, Natsumi se da cuenta de que Himari llegó un poco tarde a su encuentro, y Enochi, por su parte, lo ignora y simplemente le pide su contacto. Mientras tanto, Himari recuerda el acercamiento que se produjo entre Natsumi y Enochi y se da cuenta de que nunca necesitaron su ayuda para reencontrarse. Después de todo, el destino ya lo había dispuesto. 2 días después, Natsumi va a la escuela tras 2 días sin dormir, pues aún está asimilando que Enomoto es su amor de la infancia. Además, intenta contactar con Himari para contarle lo que descubrió, pero la chica no deja de leer sus mensajes sin responder, hasta que, de repente, Himari aparece justo detrás de él. Al verla, Natsumi le pregunta qué le pasó el fin de semana. Mientras tanto, Himari seguía hablándole a distancia y sin decir nada. Entonces, Natsumi intentaba hablarle de nuevo y le preguntaba si seguiría evitándolo. Himari, por su parte, seguía disimulando y decía que no entendía de qué hablaba. Sin embargo, Natsumi corría hacia ella exigiéndole una explicación por su extraña reacción ese día. Ante esto, Himari dice que no hizo nada para enojarla, pero que aún así quiere mantenerse al menos a 3 metros de él ese día. De repente, en medio de la confusión, Enomoto se acerca a Natsumi y al ver la extraña actitud de Himari, la chica capta su atención ofreciéndole unas galletas. En cuanto Himari se acerca, Enomoto la jala del pelo y las tres vuelven a estar juntas. Sin embargo, mientras las ve discutir, Natsumi no comprende del todo la relación que tienen. Enomoto, por su parte, se gira hacia Natsumi y le entrega unas galletas con dibujos que ella misma hizo. Ante esto, Natsumi elogia su esmero al hacer los dibujos, y Enomoto dice que es lo único en lo que puede considerarse buena. Dicho esto, la chica se despide y deja a Natsumi y a Himari solas. Después, van a un espacio más abierto, a más de 3 metros de distancia, y entonces Himari aprovecha para besarse con Natsumi, diciéndole que Enomoto está perdidamente enamorado de él. Ante esto, deduce que dejarlos solos después de clase sería una excelente idea. Sin embargo, Natsumi le recuerda que no están saliendo ni nada por el estilo. Aún así, Himari insiste en esta conversación y le recuerda que Enomoto fue su primer amor de la infancia. Al verla decir esto, Natsumi se da cuenta de que estaba escuchando su conversación en la floristería. Además, Natsumi empieza a echarle en cara los extraños planes que Himari ha estado tramando cuando habla de Enomoto, y también de esa idea de besarse de la nada. Al oír esto, Himari dice que él es quien dice cosas raras, pero Natsumi la contradice y dice que solo está repitiendo lo que ella misma ha estado diciendo. En cuanto a él, Natsumi vuelve a hablar de Enomoto y le deja claro que no tiene nada que ver con ella. Después de todo, aunque fue su primer amor de la infancia, para Enomoto probablemente no significaba nada. Por lo tanto, Natsumi cree que hablar de estas cosas en su presencia solo sería una gran molestia. Y bueno, después de un rato, los tres se reúnen en la sala para teñir unas flores que usarán en los accesorios de la tienda. Durante los preparativos, Himari vuelve a molestar a Natsumi, quien le explica a Enomoto que teñir las flores suele tardar un poco más cuando su compañero lo molesta. Al oírlo dejarle todas las responsabilidades en el regazo, Himari comenta que cuando están solos no se queja de sus bromas e incluso le hace insinuaciones. Ante esto, Natsumi la niega y le pide que no diga esas cosas como si fueran ciertas, pues eso podría hacer que Enomoto pensara mal de él. Pero en lugar de obedecerle, Himari se acerca a Natsumi y le pregunta si se estarían besando si Enomoto no estuviera en la habitación. Ante esto, Natsumi se irrita aún más con Himari e intenta arreglar las cosas. Sin embargo, Enomoto se avergüenza y decide irse, dejándolos solos.
Ante eso, Himari se tumba en la mesa y empieza a reír a carcajadas, hasta que de repente le pide ayuda para levantarla. Pero en cuanto Natsumi intenta alcanzarla, cae encima de Himari, y la chica a su vez les pide que sigan adelante. Después de todo, Enomoto ya cree que hacen ese tipo de cosas. Además, Himari le recuerda que creará accesorios inspirados en el amor, así que le sugiere que viva esa experiencia con ella. En cuanto a Natsumi, se siente presionado y a punto de besarla, pero empieza a creer que solo son mejores amigos. Sin embargo, al mismo tiempo, queda deslumbrado por su belleza y decide besarla. Pero antes de tocarla, se da cuenta de que Himari está grabando la escena, y entonces le quita el celular de la mano, y se asusta al verla haciendo un puchero prominente. Himari, por su parte, se ríe de nuevo y dice que es satisfactorio burlarse de Enomoto, y al oír esto, Natsumi deja claro que jugar con él está bien. Sin embargo, él le pide que deje a Enomoto fuera de esto, y entonces Himari le da la espalda y comienza a hablar mal de él, llamándolo otaku de las flores, y diciendo que Natsumi podría haberla besado en ese momento, y al oírla decir estas cosas, Natsumi la rebate. Sin embargo, Himari simplemente se va del lugar llamándolo histérico. Bueno, al salir de la habitación, Natsumi se encuentra con Makishima, quien comenta sobre la popularidad de Natsumi con las chicas, en la que Makishima le pregunta qué tan lejos llegó con Enomoto, y dice que la chica realmente es un festín de 5 estrellas, porque además de ser muy hermosa, incluso le trajo galletas personalizadas. Pero al oírlo tratar a Enomoto de esta manera, Natsumi le llama la atención, pidiéndole a Makishima que deje de hablar así de su amiga de la infancia. Sin embargo, Makishima lo irrita aún más, diciendo que Enomoto ha encontrado a su príncipe azul, que en este caso es Natsumi. Sin embargo, este príncipe es completamente incompetente, pero aún así, Makishima cree que a Enomoto le gusta su forma de actuar. Después de todo, tiene pésimo gusto para los hombres. Al oír esto, Natsumi le dice al chico que se aleje de esta historia entre él y Enomoto, ya que él ya está soportando muchos regaños, incluyendo las rarezas de Himari. Al oír esto, Makishima le pide a Natsumi que le explique mejor qué es lo que le pasa, y luego dice que Himari se está acercando más a él que antes, porque aunque ya era muy dependiente, intenta serlo aún más. Al escuchar todo esto, Makishima siente curiosidad y decide buscar la manera de averiguar qué piensa exactamente Himari. Y bueno, en otro momento, Natsumi termina de teñir las flores y llama a Enomoto para que las vea. Himari, por su parte, los observa de lejos y dice que ya se han acostumbrado a actuar como una pareja enamorada. Al oír esto, Natsumi cambia de tema bruscamente y comienza la sesión de fotos que tenía programada con Enomoto. Pero durante el trabajo, Himari se para detrás de Natsumi y le dice que le va a tomar unas fotos picantes a Enomoto, y Natsumi le dice que solo folle tranquilamente. Sin embargo, Himari insiste en el tema y dice que debe estar loco para tomar ese tipo de fotos y añadirlas a su colección erótica. Al oír esto, Natsumi vuelve a llamar su atención, amenazándola con echarla de la habitación si continúa con ese comportamiento. Dicho esto, empieza a concentrarse en su trabajo y se da cuenta de que está haciendo que Enomoto se parezca a Himari en las fotos, así que intenta pensar en algo que haga que las fotos de Enomoto sean más auténticas y menos parecidas a las de Himari. Tras pensarlo un poco, decide tomarle una foto, como si Enomoto fuera la reina de la noche, pero poco después descarta la idea. En ese momento, Himari, harta, se acerca al oído de Enomoto y le dice algo, dejándola asustada y con los ojos como platos. Natsumi, por su parte, aprovecha el momento para tomar una foto, y al analizarla, Natsumi nota que la chica parece tener la sensación de estar a punto de cumplir un viejo sueño, pero al mismo tiempo, teme que este se le escape de las manos. Y bueno, al salir de la habitación, Natsumi le pregunta a Himari qué le dijo a Enomoto en ese momento, pero ella se niega a responderle. Ante esto, Natsumi deja de lado la historia. Después de todo, la foto salió muy bien gracias a lo que hizo Himari, y durante la conversación, la chica le pide que también le haga un tulipán, porque Himari quiere tenerlo para cuando se enamore de alguien. Y cuando ve la forma en que Himari le pide esto, Natsumi termina deseando momentáneamente tenerla para sí mismo, pero pronto elimina estos pensamientos de su cabeza, diciéndose que solo son amigos, y luego responde que no le hará un accesorio de tulipán, ya que la considera solo como su mejor amiga. Y ya en casa, Himari siente que ha terminado siendo rechazada, y demuestra que sintió envidia al ver sus apasionados ojos dirigidos a Enomoto. Después de todo, Himari quería ver esos ojos vueltos hacia ella, pero al mismo tiempo, sabe que está impedida de querer algo más con él, precisamente por el fuerte vínculo de amistad que han desarrollado a lo largo de los años. Por lo tanto, Himari siente que, para al menos
menos mantener su cercanía, debe mantener la fachada de ser su amiga. Otro día, Natsumi se reúne con todas sus amigas para mostrarles el adorno que hizo con el tulipán. Ante esto, Himari y Makishima empiezan a presionarlo para que Natsumi le ponga el adorno a Enomoto. En cuanto a él, Natsumi se pone un poco nerviosa al principio, pero logra ponerle el accesorio a la chica. Ante esto, Makishima le sugiere que elija a Enomoto como su modelo principal, ya que tanto las fotos como los accesorios son perfectos, lo que para Makishima los convierte en una pareja perfecta. Al oír esto, Enomoto acepta de inmediato, y entonces Natsumi se da cuenta de que nada le impide hacerlo. Sin embargo, Himari pierde la compostura y da un golpe en la mesa al escuchar la idea de Makishima, y luego se recupera y dice que en realidad solo quiere proteger a Enomoto. Después de todo, la gente suele ser muy cruel con las modelos en internet, y Makishima, en cuanto a Enomoto, le recuerda que es de los que no se preocupan por los comentarios en internet, así que para él, quien se siente amenazada es la propia Himari. En cuanto a Natsumi, recuerda una conversación que tuvo con Himari, y en ese momento, ella misma le había sugerido que tuviera otra modelo principal, ya que esto le traería más inspiración al hacer accesorios, por lo que Natsumi deja claro que no puede estar a su lado en esta situación. Al escuchar esto, Himari comienza a temblar sin reaccionar, y al final le vierte agua en la cabeza a Natsumi y les pide que terminen su amistad. Y bueno, pensando un poquito más en la discusión que tuvo con Himari, Natsumi encuentra extraño que no le haya gustado tener a Enomoto como modelo principal, y luego se pregunta por qué tuvo ese tipo de reacción. Y ya en la escuela, Natsumi se sienta en su escritorio y nota que Himari lo mira fijamente, como si estuviera diciendo que tuvo mala suerte de perder su amistad. Y aunque realmente es muy hermosa, Natsumi dice que está dispuesto a soportar esta pérdida. Después de todo, quiere pelear con ella en igualdad de condiciones. Pero durante estos juegos psicológicos, Natsumi dice que ya no tendrán una tienda juntos, como habían planeado antes. Ante esto, Himari apoya su cabeza sobre la mesa, fingiendo que escuchó algo muy ofensivo, y entonces los demás estudiantes notan a la triste chica y comienzan a juzgar a Natsumi, incluso sin haber escuchado exactamente lo que dijeron. Y al mirar su celular, Natsumi se da cuenta de que Himari le envió un correo electrónico, mostrando que se unió a una agencia de modelos. Y cuando lee todo el correo, se asusta y le pide que le explique mejor la situación. Sin embargo, Himari simplemente lo ignora y sale corriendo de la habitación, dejándolo atrás. En esto, Enomoto lo encuentra en los pasillos de la escuela y le muestra un mensaje que recibió de Himari, donde dice que se mudará a Tokio después de ser contratada por una agencia de modelos. Y después de mostrar el mensaje, Enomoto se disculpa con Natsumi y dice que es su culpa que esto haya pasado, porque si Enomoto no hubiera elegido ser el modelo principal, Himari todavía estaría trabajando con ellos. Pero al escuchar esto, Natsumi la tranquiliza, diciéndole que ella no tiene la culpa de nada, y además le sugiere que simplemente se queden en la búsqueda de Himari para entender mejor qué es este trabajo que consiguió en Tokio. En esto, decide tenderle una trampa a Himari, colocando galletas y su bebida favorita en un banco mientras esperan que Himari aparezca. Y después de unos segundos, ella efectivamente aparece allí para buscar los dulces, momento en el que Natsumi se acerca a ella y le pide más información sobre el trabajo que pretende realizar. Pero en lugar de detenerse a hablar con él, Himari comienza a correr nuevamente. Luego, ella regresa a la escuela, pero Natsumi la atrapa en los pasillos, y luego él le pregunta por qué está tan enojada porque Enomoto es el modelo. Y al escuchar esta pregunta, Himari abofetea a Natsumi y dice que su enojo no tiene nada que ver con eso, ya que solo está enojada consigo misma. En esto, Natsumi enumera varias cosas malas que ella también le ha hecho, incluido este último acto de abofetearlo de la nada. Y en cuanto a su viaje a Tokio, Natsumi dice que al menos podría haber hablado con él sobre ello, porque irse sin siquiera explicar por qué sonaría como si él no tuviera importancia para ella. Dicho esto, Natsumi comienza a ir más por ese camino, diciendo que siempre lo vio como un idiota, del que podía burlarse y encargarle algunas joyas. Pero al oír esto, Himari dice que él también la trataba como una persona de bajo valor, y que ella solo era lo suficientemente buena para ser su ayudante en su trabajo. En esto, Natsumi intenta arreglar la situación, diciendo que nunca la vio así. Sin embargo, Himari le recuerda que incluso la cambió como modelo principal para poner a Enomoto, lo que refuerza su sentimiento de alguien desechable. Dicho esto, comienza a llorar, porque piensa que es injusto que otra persona sea la primera en usar sus accesorios. Después de todo, él había prometido que solo ella sería digna de tal privilegio.
Pero ahora, Himari cree que Natsumi va en contra de su palabra solo porque le gusta más Enomoto. Y aunque Himari entiende su amor, dice que no se siente feliz siendo su segunda opción. Así que se quita el collar que Natsumi le hizo y lo tira al suelo. Y luego dice que se va a Tokio para poder ser utilizada por personas que realmente la necesitan. Y bueno, en otra, Natsumi se sienta en una banca del parque a pensar en todo lo que pasó, hasta que de repente Makishima lo nota triste y se acerca a él para hablar. Y durante el diálogo, Natsumi pregunta por qué sugirió que Enomoto fuera su modelo principal, y Makishima dice que esta sería la mejor manera para que Enomoto tuviera una oportunidad con él. Y en cuanto a Himari, Makishima dice que sería extraño verlo saliendo con la chica si comenzara a salir con Enomoto. Pero al escuchar esto, Natsumi le recuerda que él y Himari son mejores amigos, por lo que es natural que salgan juntos. Sin embargo, Makishima dice que si solo son amigos, no debería estar tan angustiado por esa situación. Pero tan pronto como dice esto, Makishima deduce que Natsumi en realidad debe estar enamorado de Himari, porque si realmente no sintiera nada, no vería problema en iniciar una relación con Enomoto. Pero como tiene sentimientos por Himari, Natsumi termina sintiéndose culpable por intentar algo con Enomoto. Dicho todo esto, Makishima le sugiere que elija a la chica que considere más importante, pero al mismo tiempo confiesa que sugirió a Enomoto como modelo principal precisamente para arruinar la relación de Natsumi con Himari. En cuanto a Himari, Makishima ve su acción de huir a Tokio como una forma de demostrar que no puede simplemente actuar como si todo fuera normal entre ellos, y por eso necesita continuar su vida en Tokio para mantenerse alejada de Natsumi. Pero si realmente va a Tokio, Makishima dice que Enomoto se sentirá culpable por ello, algo que no quiere que le suceda a su amiga de la infancia. Dicho esto, Makishima simplemente se va del lugar diciendo que no le importa lo que elija Natsumi. Sin embargo, sugiere que el chico se quede con Enomoto. Después de todo, seguramente será una novia fantástica. Y bueno, al regresar a casa, Natsumi se pone en contacto con Himari y le pregunta si realmente tiene la intención de ir a Tokio, ya que solo así se sentirá debidamente valorada. Y al escuchar esto, Natsumi recuerda su infancia, cuando él hacía los accesorios y no era reconocido por nadie, hasta que de repente Himari apareció en su vida, y a diferencia de todos, ella le dio el valor que se merecía, y desde entonces Natsumi le había prometido que continuaría haciendo las joyas para Himari, pero desde que le dio la espalda a esa promesa que hizo, es natural que Himari simplemente le hiciera lo mismo, abandonando su vida por completo. Y aunque entiende ese lado, Natsumi insiste y pregunta si no piensa renunciar a Tokio, pero Himari dice que no, y entonces Natsumi finalmente entra en razón y entiende que las cosas no siempre pueden salir como él quiere. Y mientras tanto, Himari se queda en casa solo riéndose de la situación y de cómo dejó la cabeza de Natsumi. Después de todo, ella nunca planeó ir a Tokio desde el principio. Después de todo, ella no está insatisfecha con donde está y tampoco siente que necesite la validación de nadie para ser feliz. Pero al recordar su llanto fingido cuando rompió el accesorio que él hizo, Himari se da cuenta de que necesitará ordenarle que le haga otro collar. Después de todo, puede seguir usando la carta de huir a Tokio como chantaje, y así podrá hacer que Natsumi haga lo que quiera. Pero al día siguiente, cuando lo encuentra en la escuela, a Himari le parece extraño que la ignore, como si hubiera aceptado que no lo era. Estará pronto en esa ciudad, por lo que deduce que él simplemente no puede aceptar que la perdió, y es por eso que está actuando de manera extraña. Y cuando cae la noche, decide revisar sus redes sociales para ver si encuentra algo interesante, pero cuando lo hace, Himari encuentra una foto de él comiendo helado con Enomoto, y cuando piensa un poco más en lo que ve, Himari se da cuenta de que ha terminado perdiendo su espacio por completo. Y bueno, otro día, Himari le comenta sobre que no ha hablado con Natsumi durante más de una semana, y luego le pregunta qué está pasando entre los dos, momento en el que Himari se sobresalta por esta repentina pregunta y deja caer el cuchillo al suelo. Y al ver esta reacción, Himari explica que se enteró de su separación por el cambio de comportamiento de Himari. Dicho esto, vuelve a preguntar qué pasó, y cuando se siente presionada, habla de la amenaza que hizo de ir a Tokio después de ser rechazada, y al descubrir que ese era el problema, Himari comienza a
o a gritarle a la chica, y la reprende por planear hacer que Natsumi se humille para quedarse. Después de todo, esto es lo mismo que chantajearlo emocionalmente. Y al escuchar este monstruoso regaño, Himari se disculpa por sus errores. Sin embargo, su hermano continúa presionándola y le recuerda la promesa que le hizo en la escuela primaria 2. En este caso, Himari había prometido nunca dejar de apoyar el sueño de Natsumi de abrir su propia tienda. Por lo tanto, le dice que deje de tratar esto como una oportunidad para burlarse de Natsumi. Dicho esto, le pregunta por qué está causando todo ese desastre, momento en el que Himari se sincera y revela que terminó enamorándose de Natsumi, por lo que continuar con este proyecto sería lo mismo que torturarse a sí misma. En esto, Hibari le explica que todo en la vida es finito, porque aunque tenga todo el dinero del mundo, no le dará todo lo que quiere. Y debido a que trabajó en la construcción de varias carreteras, Hibari dice que ha escuchado muchas críticas. Después de todo, en la construcción de las carreteras se sacrificaron innumerables casas. Pero incluso si necesita hacer ese sacrificio ahora, Hibari le recuerda que dentro de 100 años, estas carreteras que construyó serán extremadamente útiles para esa ciudad. Y habiendo explicado esto, Hibari dice que espera que su hermana siga este mismo ejemplo, descartando las pequeñas cosas de la vida para lograr más en el futuro. Pero mientras se dirige a la escuela, Himari no entiende exactamente qué quiso decir su hermano. Y bueno, durante el descanso, Natsumi llama a Hibari para hablar a solas y le revela que dejará la escuela para ir a Tokio con ella. Y al escuchar esto, ella no entiende nada. Y entonces, Natsumi explica que decidió elegir lo que es más importante para él, y en este caso, decidió quedarse con ella, incluso si necesita buscar otra profesión en Tokio. Ante esto, Himari le recuerda que no tiene tiempo para hacer los accesorios si está trabajando afuera. Sin embargo, Natsumi deja en claro que ningún accesorio se ve lo suficientemente bien sin ella. Y en cuanto a Himari, ella revela que en realidad ya no irá a Tokio, y luego les pide a ambos que vuelvan a ser lo que eran antes. En esto, Natsumi la acepta de regreso y luego le da una nueva pieza de joyería que hizo solo para que pudiera probarla. En este caso, es un anillo de mejor amiga. Y al recibir este regalo, Himari se emociona y vuelve a saltar encima de él como siempre lo hacía, y luego le pide a Natsumi que le ponga el anillo en el dedo. Y después de eso, cuando está solo nuevamente, Natsumi agradece a la chica que lo ayudó a hacer ese anillo. Y cuando recuerda que escondió una semilla de tulipán morado en el accesorio, Natsumi se da cuenta de que aún no es momento de decir qué significa el tulipán morado. Después de todo, no quiere ser rechazado tan pronto. Y cuando termina la clase, Natsumi sale de la sala. Tiene prisa, pero se topa con Himari, quien asume que tenía prisa solo para verla de inmediato. Luego salen juntos de la habitación y Natsumi le dice que piensa comer solo, pero al oírlo, Himari le lanza una caja de jugo a la boca, obligándolo a quedarse allí con ella. De repente, otro estudiante se acerca a Himari para pedirle salir con ella, pero al verla acompañada por Natsumi, le aconseja que deje a ese perdedor y lo acompañe al karaoke esa noche. Sin embargo, Himari lo rechaza y sigue su camino con Natsumi. En cuanto vuelven a estar solos, ella le pregunta por qué la ha estado evitando estos últimos días, pero al oír esto, cambia de tema, diciendo que no la ignora. Sin embargo, Himari insiste y empieza a hacerle cosquillas a Natsumi, pidiéndole que sea sincero y le cuente lo que pasa. En esto, dice que le molesta que esté con un chico de clase baja como él. Después de todo, los otros hombres más populares ya están comentando que no encajan. Sin embargo, Himari le dice que no debería prestar atención a lo que dicen los demás, pero aún así, Natsumi siente que no puede ignorarlos por completo. Después de todo, teme que hablen mal de ella por su culpa. Al oír esto, Himari le muestra unos mensajes que el chico de antes le envió, declarándose a sí mismo, a pesar de tener novia. Y la novia en cuestión también le sigue enviando mensajes, diciendo que Himari intenta robarle su novio. Dicho esto, Himari deja claro que está acostumbrada a este tipo de persecución, y además jamás abandonaría una amistad genuina con él por un chico superficial que solo usa la apariencia como moneda de cambio. En esto, Himari le pide a Natsumi que prometa que será su amigo para siempre y que nunca se enamorará de ella, y él, a cambio, acepta sus condiciones. Después de todo, siempre han sido buenos amigos. Y tras terminar la conversación, Himari saca su celular y muestra el audio que acaba de grabar de Natsumi diciendo que son mejores amigos. Al ver esto, Natsumi corre tras ella, diciéndole que borre la grabación. Cansados de correr, ambos se sientan a descansar. En ese momento, a Himari se le ocurre una idea de último minuto. En este caso, sugiere que digan que están saliendo, porque así los chicos que intentan ligar con ella se rendirán
terminan antes de siquiera intentarlo. Pero al oír esta sugerencia, Natsumi le pide que no lo meta en ese lío. Después de todo, los chicos podrían acabar creyéndole. Ante esto, Himari entrelaza sus dedos con los de él y le dice que pueden irse a casa de la mano. Y después de un rato, Natsumi termina enamorándose de ella, y en cuanto la ve en la escuela, intenta hablar más gravemente y sonreír como un galán, con la esperanza de seducirla. Sin embargo, Himari lo interpreta como si le doliera el estómago, pero Natsumi la corrige, diciéndole que está bien, y mientras caminan un poco más por la escuela, Natsumi la ve sin el anillo que le dio y le pregunta qué le ha pasado. En ese momento, Himari señala su collar y dice que el anillo está unido a ese accesorio. Y durante la conversación, Natsumi termina acercándose demasiado a ella como para ver el collar de Himari y casi deja escapar que le gusta. Sin embargo, se controla en el último segundo y logra mantenerse callado. Y además, se siente aliviado al ver que al menos todavía tiene el anillo. Después de todo, Natsumi pensó que podría haberse deshecho del anillo por no quererlo más. ¿Y qué hay de Himari? Ella puede leer lo que él está pensando y deduce que Natsumi realmente quiere estar con ella, considerando que se preocupa incluso por cosas triviales. Tras recibir otra provocación, termina cediendo y dice que está listo para salir con ella cuando quiera. Al oír estas palabras, Himari se asusta un poco, pero Natsumi lo disimula rápidamente, diciendo que solo bromeaba, algo que Himari siempre le hace para incomodarlo. Y aunque intentaba enfadarla, Himari reacciona con indiferencia, lo que decepciona a Natsumi. Con esto, Himari deja claro que no se deja engañar con una broma tan falsa. Sin embargo, Himari le pide que se adelante mientras ella va al baño. Al llegar, la chica empieza a sudar, por lo que Natsumi acaba de hacer, pues, a diferencia de lo que le mostró, Himari no esperaba una broma tan agradable. Después de todo, casi se dejó llevar por el momento, creyendo que decía la verdad. Mientras tanto, un profesor se acerca a Natsumi y le dice que vaya a la sala de profesores a recoger sus exámenes. Después, Natsumi se acerca a Himari y le revela que terminó entregando casi todos los exámenes en blanco. Al oírla gritar esta información, Natsumi le tapa la boca a Himari y le dice que logró responder algunas preguntas, pero que, debido al cansancio de ese día, se quedó dormido en medio de los exámenes. Al oír esto, Himari le pregunta qué le pasó. Entonces, Natsumi explica que se emocionó demasiado al hacer el collar de Himari y por eso no pudo ir a la escuela el día de los exámenes con la menor concentración. Sin embargo, dice que podrá volver a presentar los exámenes el domingo. Y continuando con la conversación, Himari le pregunta si no le preocupa que la gente descubra que él está detrás de esos accesorios. Después de todo, si eso sucede, seguramente estará rodeado de un montón de chicas. Y como resultado de eso, podrían terminar teniendo un nuevo Enochi en su camino. Y al ver que le preocupaba que la relegaran de nuevo a un segundo plano, Natsumi la tranquiliza, diciéndole que el anillo que él hizo le pertenece solo a ella y a nadie más. Y al oírlo tan solícito con ella, de forma casi artificial, Himari la abofetea, quien se queda sin entender nada. Entonces, Himari dice que solo lo hizo porque él estaba actuando demasiado extravagante, pero al oír esta pobre justificación, Natsumi dice que eso no justifica la bofetada. De repente, Enochi las interrumpe en medio de su discusión, mirándolas con tristeza. Ante esto, Natsumi pregunta cuánto tiempo lleva allí, y Enochi responde que ha estado escuchando su conversación prácticamente desde el principio. Luego se disculpa por molestarlas y se marcha. Ante esto, Natsumi nota que la chica parece estar evitando a Himari. Y bueno, al regresar al aula, las dos siguen pensando en los problemas de Enochi y se concentran muy poco en la clase. Pero en el caso de Himari, ella ya sabe exactamente qué hacer. En este caso, pretende quedarse con Natsumi para ella sola, aunque tenga que tratarlo solo como su mejor amigo. Después de clase, Himari se encuentra con Makishima y le pregunta por qué el chico está tan decidido a ponerla en contra de Natsumi. En esto, el chico deja claro que está del lado de Enochi en este enfrentamiento, y que hizo lo que hizo solo para ayudar a su elegido. Y, considerando la reacción de Himari a lo sucedido, Makishima dice que los sentimientos que tiene son claros. Sobre Natsumi, después de todo, cualquiera es capaz de percibirlo, eso. Y en cuanto a Himari, afirma que Makishima no podrá romper el vínculo que ambos han creado, ya que Natsumi ya la ha elegido como su favorita. Sin embargo, Makishima decide ser aún más clara y dice que si de verdad quería a Natsumi para ella, Himari debería llevarlo a Tokio. Después de todo, el chico estaba dispuesto a dejarlo todo por ella. Pero, al oír esto, Himari se confunde y dice que no entiende nada de lo que dice. Makishima
la tranquiliza, diciéndole que pronto entenderá de qué habla. Después de todo, le asegura que ni siquiera representa una amenaza para él y Enochi. Y bien, después de esta conversación, Himari se va a casa con Natsumi y hablan sobre cómo debería estudiar para el examen de recuperación. Ante esto, Himari dice que dejó este asunto en manos de su hermano. Después de todo, a Hibari le gustaría ver a Natsumi un poco, ya que no han intercambiado ni una sola palabra en prácticamente más de un año. Pero en cuanto llegan a casa de Himari, ella revela que no hay nadie, lo que deja a Natsumi confundida al principio, ya que Himari había dicho que su hermano le ayudaría con sus estudios. Sin embargo, dice que Himari le envió un montón de apuntes y libros viejos para ayudarle con sus estudios, y para Himari eso debería ser suficiente. Y al saber que al menos sus estudios están garantizados, Natsumi se siente más tranquilo. Sin embargo, se sorprende al recordar que realmente estará solo con Himari en casa. Luego, entran a la casa, y allí Natsumi es recibida por Hibari, quien empieza a burlarse de él, demostrando que todo lo que Himari decía era solo una de sus innumerables bromas. Antes de empezar a estudiar, Natsumi le pregunta por el trabajo de Hibari, y él responde que faltó al trabajo precisamente para ayudarla con sus estudios. Después de todo, Hibari cree que su trabajo con las joyas sin duda hará famosa a la ciudad en todo el mundo, por lo que quiere asegurarse de que nada se interponga en su camino. Al caer la noche, Himari llama a Natsumi para que se bañe, pero en el camino empieza a sentirse seducido por ella vestida con un yukata, y luego analiza qué tipo de accesorio le quedaría bien con ese atuendo. De repente, Himari se da cuenta de que la mira demasiado y le llama la atención. Sin embargo, Natsumi dice que estaba me preguntaba qué accesorio combinaría con una yukata. Y tan pronto como entra a la ducha, Himari se acerca de nuevo a Natsumi, quien entra al baño sin previo aviso. En esto, esconde las nueces con la mano y comienza a regañarla, diciendo que Himari debería haber llamado a la puerta antes de entrar. En cuanto a ella, Himari dice que está allí para acariciarle la espalda, como una forma de recompensarlo por el esfuerzo de Natsumi ese día. Pero al escuchar esto, Natsumi le recuerda que eso sonaría sospechoso, ya que es mujer. Sin embargo, ella le recuerda que solo son mejores amigos, así que no hay razón para que se sienta tan avergonzado, a menos que la esté viendo de otra manera. Al verla sugerir algo así, Natsumi se deja frotar la espalda, pero en cuanto se acerca, descubre que en realidad quien está detrás de él es Hibari, quien empieza a reírse de la situación junto con Himari. Mientras hablan, Hibari le comenta a Natsumi sobre la disculpa que debería haberle dado su hermana, pero al oír esto, Natsumi se queda sin entender nada. Después de todo, ella no se disculpó con él por nada, y mientras los dos hablan, Himari regresa a su habitación y empieza a arrepentirse, porque en realidad Hibari terminó entrando solo en medio del baño, interrumpiendo el momento que ella tendría a solas con Natsumi. De repente, Hibari entra en la habitación y le pide hablar con ella sobre la disculpa que no le ofreció a Natsumi. Al día siguiente, Hibari las lleva a la escuela, pero en cuanto bajan del coche, Enochi se les acerca y, en pocas palabras, descubre que Natsumi durmió en casa de Himari la noche anterior para estudiar. Ante esto, Enochi les pide que lo acompañen en sus estudios, para evitar que aumente la tasa de natalidad en Japón. Y mientras observa a Seiya más de cerca, Arata se da cuenta ella está más seria y pensativa que antes. Entonces, él se acerca a ella y se ofrece a hablar si necesita decir algo. Al oír esto, Seiya compara su generosidad con la de un príncipe sobre un caballo blanco, y luego se aprovecha de su amabilidad y lo lleva a jugar al Twister. Durante el juego, Seiya dice que notó señales de una intensa emoción en ella, después de visitarlo en su habitación el otro día, lo que para ella empieza a ser algo preocupante, ya que esto podría significar que se ha enamorado de él. Mientras giraba la ruleta, Seiya le indicó que colocara el pie derecho en el círculo azul. Sin embargo, Arata lo hizo manteniendo el cuerpo atrás, como si evitara acercarse a ella. Aunque a Seiya le molestó, continuó el juego con normalidad, hasta que, de repente, empezó a acercarse aún más a él, dejándolo visiblemente asustado. Sin embargo, Seiya le dijo que eso no iba contra las reglas del juego, pero Arata la corrigió, diciendo que estaba yendo contra las reglas del espacio personal de cada uno. Pero al verlo sonrojarse por la situación, Seiya dice que le interesa explorar aún más esas emociones en Arata, para ver
ver hasta dónde llega. Y a medida que avanza el juego, Arata nota que el contacto que tienen es menor del que esperaba, lo que lo alivia un poco. Después de todo, siente que puede salir de esa situación embarazosa con mayor facilidad. Sin embargo, Seiya decide ser más sugerente, acercando el pie a él y adoptando una postura sugerente. Ante esto, Arata empieza a gritar que abandona el juego, lo que hace sospechar a Seiya, que está un poco excitado por la posición en la que se encuentra, por lo que decide continuar el juego para no dar la impresión de que le excitaba. Sin embargo, en cuanto continúan el juego, Arata necesita pisar otro círculo azul, pero el único que alcanza está justo detrás de Seiya, lo que los pone en una posición aún más sugerente. Al analizar la expresión de Arata, Seiya nota su rostro rojo y le pregunta por qué está así. Ante esto, Arata se traga sus emociones y continúa el juego, a pesar de estar en una posición incómoda. En cuanto a Seiya, explica que el placer humano está regulado por 3 sustancias en el cerebro. En este caso, el placer relacionado con la victoria sería la dopamina, el placer del amor se relaciona con la oxitocina y finalmente, la serotonina es la sustancia cerebral que nos hace sentir más tranquilos. Dicho esto, Seiya informa que la relación entre dos personas suele estar impulsada por la dopamina y la pasión en sus primeros meses, hasta que al final la pareja termina encontrando amor y oxitocina, experimentando así la forma más pura de amor en sus vidas. Y al explicar todo esto, deduce que la pareja pasa de un estado a otro tras desarrollar cierto nivel de confianza. Sin embargo, este cambio ocurre de forma natural y repentina, hasta el punto de que la ciencia aún no puede explicar con precisión qué sería este sentimiento de confianza. Y aunque todos los humanos, como Seiya, buscan el placer y la felicidad, ella aún no comprende del todo qué sería el romance, por lo que se pregunta si podría empezar a confiar en una persona si pasan 50 años juntos, o si necesitaría desarrollarlo instintivamente. Y bueno, mientras se pierde hablando de estas cosas, Seiya pierde fuerza muscular y cae de culo sobre Arata, quien la regaña por ello, diciendo que podría haberse tirado a un lado. Sin embargo, Seiya dice que al perder fuerza muscular, todo lo que pudo hacer fue caerse sobre sí mismo. M, dicho esto, deja el asunto de lado y dice que su prueba fue un éxito. Después de todo, no sentía ninguna emoción más intensa que el esfuerzo físico. Y aunque ya sospechaba que Arata no sentía dolor, quería hacerse esta prueba para asegurarse. Después de todo, preferiría tener pruebas irrefutables a su lado que ser una simple escéptica sin fundamento. Y tras demostrar que no siente nada por él, Seiya cree que podrá estudiar para el examen de admisión sin demasiadas distracciones, así que le agradece que al menos haya accedido a presentarlo, aunque no cooperó tanto como a ella le hubiera gustado. Y después de que ella salga de la habitación, Arata está confundido por todo lo que acaba de suceder allí, hasta que de repente recuerda cuando Seiya dijo que podían tener relaciones, ya que nunca fueron hermanos. Y en cuanto este pensamiento se apodera de su mente, Arata lanza un grito desesperado. Ouka lo oye gritar como un loco y va a verlo para ver qué pasa. Durante la conversación, Ouka dice que también escuchó la voz de Seiya, pero Arata lo disimula, diciendo que estaba solo. En ese momento, Ouka aprovecha que no está haciendo nada y lo llama para jugar con ella. Y ya de camino, recuerda cuando jugaban de niños, y en aquel entonces, Ouka siempre lo inmovilizaba de diferentes maneras cuando la derrotaba en el juego, algo que no querría volver a pasar. Pero al pensarlo, Arata cambia de tema, y recuerda cuando Ouka le dijo que lo amaba de repente, porque aunque lo quería como a un hermano, Arata seguía sin aceptar esa frase, y cuando se da cuenta de que piensa demasiado en el pasado, Arata simplemente se sienta y empieza a jugar, dejando el tema de lado. Y durante la partida, pierde varias veces seguidas contra Ouka, debido a que la chica ha evolucionado mucho desde la última vez que jugaron. De repente, Ouka se distrae con el juego hasta el punto de tocar a Arata sin darse cuenta. Y por su parte, Arata la observa con una dulce sonrisa mientras expresa su felicidad. Sin embargo, se da cuenta de que ya la ha hecho divertirse demasiado, derrotándolo innumerables veces, así que decide por fin empezar a jugar en serio. Y cuando pierde contra él, Ouka se enfada y le pregunta cómo se volvió tan bueno de repente. Ante esto, Arata deduce que simplemente tuvo suerte al vencerla. Sin embargo, Ouka no se cree la excusa y decide tomarse un descanso para ir al baño a pesar de estar en medio del combate. Ante esto, Arata no entiende nada. Sin embargo, Ouka rodea el sofá y empieza a estrangularlo mientras le dice que se rinda. Y él, a su vez, la obedece, pidiendo clemencia. Pero Ouka sigue estrangulándolo de todas formas, y entonces se siente obligado a quitársela a la fuerza,
pero al hacerlo, cae encima de ella sin querer y deduce que empezará a golpearlo, diciendo que Arata usó demasiada fuerza para inmovilizarla. Pero durante esa escena, Arata empieza a sentir pensamientos extraños y se dice a sí mismo que solo son hermanos. En cuanto a Uka, dice que por fin se ha convertido en un hombre, pero luego se separa de él y sale de la habitación, diciendo que está cansada de jugar. Y en cuanto sale, lamenta que Arata no haya ido más allá y solo se haya comportado como un simple hermano mayor. Y a Arata, en cuanto a él, le parece extraña la frase que ella dijo cuando ella estaba debajo de él, refiriéndose a que ya se había convertido en un hombre, y entonces deduce que ella acaba de decir que pasó de niño a hombre, pero aunque quiere creerlo, Arata advierte que puede haber otro significado tras esta sugestiva frase de Ouka, y al verse abrumado por preguntas y respuestas, Arata vuelve a gritar, pero pronto se da cuenta de que no puede hacer mucho, así que decide irse a dormir. Al día siguiente, Arata recibe una llamada de su padre, quien le pregunta cómo reaccionaron los hermanos ante la noticia sorpresa que soltó ese día. Arata comenta que todos los hermanos han adoptado personalidades diferentes desde entonces, y durante la conversación, Kaname le pregunta si Arata ya ha encontrado con quién casarse. Mientras tanto, las hermanas ven una película romántica, cuando de repente, el protagonista le declara su amor a su prometida. Al final de la película, todas están encantadas con el resultado. Sin embargo, Uka contradice a las demás hermanas, diciendo que recibir una declaración de amor en un lugar remoto como los personajes de la película sería un desastre. En ese momento, Banri pregunta cuál sería el contexto ideal para una declaración de amor, y Uka responde que la persona simplemente debería ser educada, tener una buena cuenta bancaria y ser un hombre alto. Al escuchar todas estas características, Seiha le aconseja a Ouka leer menos manga para evitar que la idea de un hombre ideal la domine. Al verla criticarla, Ouka le pregunta qué escenario romántico consideraría ideal, a lo que Seiya responde que le gustaría un plan realista para el futuro, como una familia estable, una situación financiera estable y una vivienda. Y en cuanto se entera de los planes de Seiya, Banri dice que está trabajando demasiado en estrategias, algo que no tiene mucho que ver con la relación natural entre dos personas. Y bueno, cuando terminan de hablar entre ellas sobre estos temas más adultos, las chicas miran a Kotono y se dan cuenta de que aún les llevará un tiempo empezar a pensar en estas cosas, considerando que todavía está en primaria. De repente, durante la conversación, Ouka y las demás chicas deciden irse a dormir. Sin embargo, Kotono se queda, pero empieza a seguir los pasos de las demás. Al acercarse, Kotono confiesa su amor por Arata, dejando a todas confundidas. Banri intenta calmar los ánimos, diciendo que Kotono siente un gran afecto por Arata, pero sin un trasfondo romántico. Sin embargo, Kotono afirma claramente que lo ama como hombre, y como no son hermanos de sangre, aún considera salir con él, ya que legalmente no tendrán ningún problema. Además, Kotono afirma que ve a todas sus hermanas como rivales en su amor por Arata. Dicho esto, Kotono revela que se alegró al saber que no eran hermanos de verdad, ya que eso le abrió las puertas para estar con Arata. Mientras tanto, Arata sigue mirando a Kaname tras la incómoda pregunta que escuchó, y luego interrumpe el tema preguntándole qué lo llevó a casarse con su madre. En esto, va directo al grano, diciendo que al principio la encontró hermosa. Y bueno, durante la conversación, Arata vuelve a hablar de la confesión que Kaname les hizo a todos sus hermanos de repente, y dice que probablemente tenía alguna razón para hacerlo en ese momento, pero aún así, Arata cree que nunca se acostumbrarán a esa situación. Sin embargo, dice estar orgulloso de ser el hijo mayor de la familia Shiunji, y por eso afirma que hará todo lo posible para proteger la felicidad de sus hermanos. Y durante sus estudios, Seiya sigue pensativa. En cuanto a la declaración de Kotono a Arata, delante de todas las hermanas, después de todo, no imaginaba que la hermana más reservada de todas hablaría tan claramente sobre sus verdaderos sentimientos por Arata. Y Minami, en cuanto a ella, también se encuentra pensando en ello, pero se tranquiliza al recordar los próximos partidos. Entonces sale de casa antes de lo habitual y se encuentra con Arata, quien le pregunta por qué Minami sale tan temprano. Ante esto, la chica simplemente lo ignora y corre a su entrenamiento matutino, pues no quiere revelar su incomodidad con la declaración de Kotono. Al verla huir, Arata vuelve a llamar su atención y le dice que Minami ha estado actuando de forma extraña últimamente, así que la presiona para que averigüe qué pasa, ya que al ayudarla mentalmente, Minami tendrá un mejor desempeño en el partido de la próxima semana. Y aunque Minami nota el impulso de Arata por ayudarla, sigue disimulándolo, diciendo que está bien. Arata, por su parte, regresa a casa
casa y encuentra a Banri sirviéndole comida a Belle, quien debería haber ido a correr con él esa mañana. En ese momento, Banri sugiere reducir la cantidad de comida que le dan al animal, pero en cuanto lo oye, Belle empieza a morder a Arata, demostrando que no le gusta nada la idea. Mientras tanto, Minami impresiona a todos sus amigos durante el entrenamiento, pero en cuanto recuerda a Kotono, empieza a perder la concentración y se obliga a concentrarse en el juego. Y bueno, tras un descanso de 15 minutos, Minami recibe la visita de su grupo de amigos, quienes empiezan a elogiar su actuación. De repente, Minami ve a Nao a su lado y la invita a un partido de tenis. En cuanto lo oye, Nao acepta de inmediato el reto. Al terminar el partido, las dos se sientan en la banca a conversar. Nao revela que dejará el club de tenis una vez que termine el torneo interescolar, por lo que ya no pagará las bebidas de Minami. Además, Nao dice que estarán a mano cuando Minami consiga sus entradas para Wimbledon dentro de 5 años. Durante la conversación, Nao comenta que al principio no le gustaba Minami, porque en cuanto se enteró de la llegada de una niña prodigio de la primaria, estaba segura de que sería una de esas niñas testarudas y arrogantes. Pero aunque Minami era, de hecho, la más engreída de las jugadoras, Nao dice que también era la que más se esforzaba, además de ser la jugadora más positiva del club, lo que a su vez contagiaba a las demás, aumentando su entusiasmo durante los entrenamientos. Dicho esto, Nao revela que Minami fue la primera compañera de equipo más joven a la que pudo apoyar con todo su corazón. Después de todo, siente que a todas las demás chicas les falta profundidad, y en el caso de Minami, ella lleva al equipo sobre su espalda, y precisamente por eso, Nao cree que tendrán una mayor posibilidad de ganar el torneo ese año, lo que la hace feliz. Después de todo, ganar el torneo interescolar es simplemente el sueño de cualquier atleta de secundaria, y saber que está a punto de realizar ese sueño es algo que hace a Nao visiblemente feliz. Tras escuchar todo esto, Minami se burla de Nao, diciendo que acaba de dar el mejor discurso motivacional que jamás haya escuchado. Ante esto, Nao empieza a sentirse avergonzada e intenta cambiar de tema, retándola a otro partido de tenis. Y bueno, al volver al partido, Minami oye a unas chicas comentar que Nao no fue reclutada por ningún equipo universitario y que por eso habría renunciado a seguir en el mundo del tenis y buscará un trabajo convencional en cuanto se retire de su vida como atleta universitaria. Y escuchar a estas chicas hablar Minami recuerda cuando Nao dijo que llevaba al equipo a cuestas, pero a diferencia de eso, Minami cree que fue Nao quien la cargó durante todo este tiempo, porque en cuanto llegó al club, quien la recibió con los brazos abiertos fue la propia Nao, quien, al retar a la Minami de entonces, ya no pudo con ella. Y volviendo al presente, Minami se exige aún más para ganar ese torneo interescolar, para al menos darle a Nao una última medalla de oro antes de retirarse del deporte. Tras regresar a casa, Minami se dirige directamente a entrenar, cuando de repente Arata se acerca a ella y al verla tan comprometida con el entrenamiento, decide ayudarla a entrenar más. Al oír esto, Minami le recuerda que ya tiene toda la estructura necesaria para su entrenamiento, así que no tiene por qué preocuparse. Sin embargo, Arata empieza a notar algo extraño en ella y sugiere que Minami está lesionada, a lo que ella intenta cambiar de tema, diciendo que está bien, pero Arata se da cuenta de inmediato de la descarada mentira de Minami y le recuerda que no es buena mentirosa. Después de todo, Yamaguchi la vio vistiéndose en el baño y le advirtió. Por lo tanto, Arata deduce que ha estado actuando de forma extraña todo este tiempo, precisamente para ocultar su lesión. Al oír esto, Minami se da cuenta de que está completamente equivocado. Después de todo, está inquieta por lo que Kotono les contó a todas las hermanas. Y Arata, por su parte, insiste en ser su entrenador, porque cree que necesita a alguien a su lado para evitar que Minami siga entrenando mal y se lesione constantemente. Mientras tanto, Ouka toma té mientras piensa en lo que escuchó de Kotono la noche anterior. En ese momento, Minami sugirió que Kotono simplemente está influenciada por la serie romántica que suele ver con sus hermanas. Sin embargo, Seiha contradice esta hipótesis y le recuerda a Minami que Kotono ya es lo suficientemente mayor como para no dejarse influenciar por una simple serie. Además, Seiha dice que el hecho de que Kotono sea más tímida y aún así diga esas cosas es una prueba más de que va en serio. Mientras tanto, Arata empieza a masajear la pierna de Minami para que el dolor sea menos evidente. Sin embargo, Minami le recuerda que su lesión no era tan grave como para preocuparse tanto. En ese momento, empieza a despotricar, diciendo que preferiría estar jugando al tenis o haciendo algo que requiera mover el cuerpo. Arata, por su parte, se concentra
concentra en masajear las piernas de Minami cuando de repente recuerda el incidente con Ouka y empieza a despejar su mente de esos pensamientos inapropiados. Sin embargo, mientras intentaba hacerlo, Arata empezó a observar a Minami con más atención y se dio cuenta de que en realidad era muy hermosa, lo que explicaba a todos los fans que tenía en su clase, y cuando volvió a tener pensamientos inapropiados, Arata volvió a la realidad y los expulsó. Ante esto, lo disimuló cambiando de tema y preguntó si Minami ya le había contado al equipo sobre su lesión de tobillo. Minami respondió que no pensaba contarle a nadie sobre su lesión. Después de todo, todos contaban con ella para la competencia y por lo tanto, no quería preocuparlos durante el partido y mucho menos decepcionarlos. Al oír esto, Arata comprende los sentimientos de su hermana, pero le aconseja que no se exceda hasta el día del torneo, porque si empeora, las cosas empeorarán aún más. Y aunque entiende lo que dice, Minami le deja claro que este es un torneo muy importante en su vida y por lo tanto debe esforzarse al máximo para ganarlo. Y aunque podría ser reemplazado por otra jugadora que no está lesionada, Minami cree que nadie alcanzará el nivel de su rendimiento, incluso si está lesionada. Y además, Minami todavía tiene el objetivo de llevar a Nao al podio con sus propias manos. Al ver que su hermana está yendo tan lejos por otra persona, Arata sonríe con orgullo, y Minami, por su parte, le recuerda que su lesión no es tan grave. Después de todo, sigue entrenando con normalidad, casi como si no tuviera ninguna lesión, y por eso le garantiza que se recuperará pronto, siempre y cuando no cometan ninguna estupidez. Al oír esto, Arata decide confiar en ella, pero le pide a Minami que no se exceda con el entrenamiento. Y bueno, tras recuperarse un poco de su lesión, Minami se levanta y empieza a masajearle los hombros a Arata, como agradecimiento por la ayuda que le ha brindado. Después, Arata se dirige a su habitación, pero en el camino se encuentra cara a cara con Kotono, y entonces se da cuenta de que es la primera vez que está a solas con ella desde el día que le confesó sus sentimientos en el baño. Y al verla tan callada, Arata siente una atmósfera extraña en el aire y decide seguir su camino como antes. Sin embargo, Kotono lo interrumpe y le pregunta si estaba con Minami. Él responde que sí, pero dice que solo estaban entrenando. Incluso después de escuchar esto, Kotono sigue sospechando y pregunta si la chica hizo algo extraño mientras estaban solos. Al oír esto, Arata no entiende bien a qué se refiere y deduce que Kotono acaba de notar que Minami está herida. Ante esto, Arata pregunta si Kotono sabe algo que él aún no sabe, pero en lugar de responderle, Kotono le pide que deje el asunto. Mientras tanto, Minami continúa con un partido de tenis, y durante el mismo recuerda a Nao, y decide no permitir que su carrera termine con una derrota y frustración, pues quiere recompensarla por haberla devuelto el amor por el tenis. En este partido, Minami vence a su primera oponente, dándole la victoria a la preparatoria Seijo, y así avanzan a las semifinales del torneo. Tras el partido, Minami recibe el aplauso de todas las chicas de su clase, que elogian sus saques. Nao, a su vez, también le agradece su excelente actuación, pero al oír esto, Minami le recuerda que ganó todo el equipo, no solo ella. Dicho esto, las chicas se van, y Minami empieza a caminar de vuelta a casa, pero le empieza a doler el tobillo, y en cuanto llega a casa, Arata le da otro masaje en la pierna, quien sigue preocupado por su lesión, pero Minami lo disimula, diciendo que se siente mejor que nunca. Además, Minami comenta que el entrenador Matsubara ya le ha prometido presentarle un entrenador personal. Al oír esto, Arata le dice que Minami no necesita dos entrenadores personales, así que bromea diciendo que lo dejará. Minami le agradece la ayuda que le ha brindado estos últimos días, y Arata por su parte dice sentirse más aliviado al saber que recibirá atención profesional, a diferencia de él, que solo es un hermano preocupado. Y bueno, cuando llega el día de la final del torneo interescolar, Arata se levanta temprano para salir a correr, pero antes de salir de casa, pregunta por Minami y descubre que no está. Entonces deduce que solo se ha ido temprano para entrenar más. Sin embargo, Seiha le informa que las zapatillas de Minami siguen en la entrada. Poco después, todos, desesperados, corren a intentar encontrarla por la casa, pero ninguno tiene éxito. Y cuando todos estaban aprensivos, Minami abre de repente la puerta con la mirada de alguien que fue a comprar pan y pregunta qué están haciendo todos, dejando a todos con una cara grande, y luego diciendo que fue a la tienda de conveniencia
inicia, Arata le pregunta sobre el juego. Después de todo, ya son las 9 en punto. Sin embargo, ella dice que los fanáticos solo necesitan llegar antes del comienzo del juego. Y entonces Arata se sorprende de que ella no participe en el juego, por lo que se apresura a su habitación y les dice que no se preocupen. Lo que solo hizo que Arata se preocupara más y más, pensando que tal vez la lesión podría haber empeorado. Pero cuando fue a verla a la habitación, la vio comiendo bocadillos y leyendo manga, pasando el mejor momento de su vida. Con eso, entra a la habitación y dice que tocó la puerta, haciéndola disculparse porque estaba distraída, por lo que Arata revela que se preocupa demasiado por ella como para simplemente fingir que todo está bien, y en eso le revela que el equipo descubrió su lesión y puso una reserva en su lugar. En la bolsa, el capitán notó que había estado cojeando desde el último juego, haciendo así que el equipo le dijera que valorara su salud y descanso. Ahora más aliviado le pregunta cómo está. Después de todo, ella había dicho que había alguien a quien quería poner en el podio. Sin embargo, Minami parece estar bien y dice que no hay nada que hacer, ya que no tienen la confianza para ponerla en la cancha así, y quién sabe si hubiera jugado hubiera perdido. Arata decide aceptar sus palabras, mientras ella finge estar bien. Sin embargo, él sabe que ella no está bien, dado lo que le dijo anteriormente. Sin embargo, es interrumpido por Shion, quien también estaba consciente de la lesión, y decide contarle lo sucedido esa mañana, donde encontró a Minami llorando en la esquina aislada, pero decidió que sería mejor fingir que no veía nada. Sin embargo, pensó en reconsiderarlo, una vez que supo que el juego era hoy. Shion también agrega que a veces parece que no está pensando en nada, pero que es la persona más sensible a la que le importa cómo se sienten los demás, y que siempre pone una cara como si estuviera bien para no preocupar a otras personas, haciéndola cargar con todo el peso sola. Sin embargo, esta es su hermana pequeña. Sabiendo esto, Arata va rápidamente a la habitación y le dice que se prepare, y junto con sus hermanas la suben al auto. Banri estaba totalmente aprensivo porque no conduce muy bien, mientras que los demás pelean porque es un auto muy grande y lento. Mientras tanto, Minami estaba pensando si estaba bien que fuera al juego, y sobre lo que pasó antes, cuando no se dio cuenta y le dijo al entrenador que cuidara su salud. Y fue ahí donde abrió su corazón, que sí quería seguir jugando a pesar de todo. Después de todo sabe que Nao dejará de jugar tenis después de ese torneo, y que Minami le debe todo, ya que fue ella quien le recordó que jugar tenis es divertido. Y mientras gritaba que quería poner a su senpai en el podio, Nao va donde Minami y la abraza diciéndole que todo está bien, haciendo que ella le devuelva el abrazo y comience a llorar. Y de vuelta al presente, Arata le pide que le prometa que si juega y empieza a empeorar, se rendirá. Después de todo, él sigue dividido sobre todo el asunto, y que no mienta más, ni a él y mucho menos a ella misma. El partido ya había empezado y había un ambiente de aprensión allí, pero era aún más preocupante en el tráfico donde estaban Arata y las chicas. Arata entonces se pregunta si debería irse y simplemente correr con Mayami en sus brazos. Hasta que una de las chicas señala las bicicletas afuera, donde Seiha dijo que ya tenía una cuenta para activar la bicicleta, ya que lo cual es muy práctico para hacer compras cerca de casa. Y así fue como Arata llevó a Minami en bicicleta al juego, y mientras tanto las chicas se disculpan con un no, y le desean buena suerte en el juego. Y no muy lejos de allí, Minami le pregunta a Arata por qué se esfuerza tanto por ella. Entonces, después de pedirle que no lo abrace muy fuerte, porque tiene que respirar, le pregunta si recuerda el Día de la Madre en 5º grado, cuando la escuela tuvo una idea muy cruel de obligarlos a escribir cartas de agradecimiento a sus madres, y todos escribieron que la extrañaban y querían volver a verla. Y mientras las niñas lloraban, ella escribió: "No estás con nosotras, mamá, pero esto nos ha acercado más. Gracias". Y eufórico, Arata le dice que nunca había pensado que hubiera un efecto positivo en toda esa situación, y que ella siempre fue la hermana que no podía faltar en esa familia. Después de todo, ella siempre estaba sonriente y llena de positividad, incluso cuando se cayó y se golpeó la cabeza con una roca. Y él siempre pensó que ella era una cabeza hueca, pero después de verla esforzarse todos los días, se dio cuenta de que ella es un monstruo de determinación, lo que la hace esforzarse más que cualquier otra persona. Y entonces, él la respeta demasiado y quiere que todo su esfuerzo sea recompensado. Sin embargo, ella debe prometerle que no debe esforzarse más allá de su límite, para que él no se arrepienta, y entonces lo abraza y acepta. Nao logró empatar el partido, y ahora tenían una oportunidad más grande, y ahora dependía de una de las chicas. Sin embargo, ella no estaba confiada, y afortunadamente, en ese preciso momento, apareció Minami. Y cuando llega allí,
Arata se arrodilla y les ruega que dejen jugar a su hermana. Sabe que su petición es absurda, pero jura que el equipo y el entrenador no sufrirán ningún problema por eso. Después de todo, su hermana tiene una larga carrera por delante, pero ese partido es igual de importante para ella. Luego de ver esa apelación, no simplemente lo resuelve, también le pedía al entrenador que dejara jugar a Minami, porque confía en ella, y luego de una conversación, el entrenador le permite participar. Un poco más allá, las hermanas ya habían llegado y se dirigían al lugar del juego, pero de regreso a la cancha, Minami estaba bajo máxima presión pensando que tenía que ganar mientras su corazón se aceleraba, y por suerte, su familia estaba allí gritando por ella, lo que hizo que se calmara para poder concentrarse. Minami entonces saca y comienza el duelo en la cancha de tenis, donde gana valientemente su primer punto, haciendo que todos aplaudan, y en ese momento estaba completamente concentrada y decidida a enorgullecer a todos los que contaban con ella en ese momento. Sin embargo, su rival apunta bien al otro lado, lo que la hizo utilizar al máximo su tobillo, preocupando a todos. Sin embargo, con todo su ánimo se prepara y avanza, llegando al balón y ejecutando un punto con maestría, pero al final no pudo ganar el partido. Y se disculpa con todo el equipo por eso. Ella estaba llorando en ese momento. Le dice a todos que si ella hubiera ganado, no estarían ahí tristes y que no podría golpearla si quisiera, pero a la vez no la ve y se inclina agradeciéndole por todo y que nunca hubieran llegado tan lejos sin ella y que se arriesgó para jugar hoy y que siempre estuvo ahí para animar al equipo. Así que en nombre de todos ella está ahí en ese momento para agradecerle. Sin embargo, ella solo puede esperar que el juego no se interponga en su brillante futuro, y le agradece por ayudarla a ella y a todos ellos a soñar un poco más en grande, mientras las lágrimas caen de ambos. No muy lejos, todos en el auto hablan de cómo se debe sentir Minami. Ouka incluso dice que no es su culpa, porque el árbitro cometió varios errores, y los fanáticos del otro equipo gritaban muy fuerte tratando de presionar a Minami. Un poco después, Arata finalmente encuentra a Minami, que estaba reflexionando en un banco y mirando al cielo, y cuando lo ve, intenta nuevamente crear una sonrisa falsa en su rostro y jugar con la situación de que terminó hablando demasiado y perdiendo al final, y luego se disculpa por su pérdida después de que él se esforzó tanto y que ella debería haber sabido que no tenía sentido tratar de cuidar su tobillo lesionado y que el personal también era horrible porque le agradecieron. Después de todo, se habría sentido mejor si le hubieran gritado, y al final se disculpa por hacerle presenciar ese lado ridículo de ella, ya que incluso dijo que la respetaba y que está empezando a odiarla por ser tan patética, pero que en verdad está muy agradecida con todos, porque sabe que si se quedaba en casa, se arrepentiría por el resto de su vida. Y mientras ella continuaba en ese teatro optimista, Arata le dice que espere y la jala hacia sí, dándole un cálido abrazo, y cuando ella se desespera, le recuerda que antes le dijo que dejara de mentir y que si está triste puede llorar. Esto la hizo estallar en llanto mientras pedía formas de redimirse con el equipo, y si llega a ser la mejor del mundo, tal vez puedan perdonarla, terminando preguntando cómo puede mejorar y dejar de ser débil. Después de todo, puede entrenar todo el día, pero de nada sirve si no gana cuando lo necesita, y mientras estaba entre lágrimas, dice que no quiere volver a perder con nadie nunca más, que quiere ser lo suficientemente buena para que aunque esté herida pueda ganar, y entonces la consuela diciéndole que lo será, que él lo sabe, mientras ella rompe a llorar. Amigos míos, qué escena tan linda. Me quedé esperando el cliché de que realmente lograría llegar allí, lograría ganar y que todos estarían felices. Era mucho mejor de esta manera, y no puedo evitar notar que esta chica es como esa niña en el anime Monogatari que tiene este estilo marimacho.